Buenos días, gracias por acompañarnos. Junto con Paolo Gas les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José. Un programa sobre ciencia y COVID que transmite La Mula. Esta ha sido una semana muy dura, muy difícil para nuestro país, que ha sumado a la incertidumbre sanitaria, la incertidumbre política. En palabras de Alberto Vergara, él ha dicho que hemos visto políticos a los que no les importa arrancharse cuotas de poder mientras el país sea una fosa común. Creemos que el presidente ha debido ser mucho más claro desde un inicio sobre sus encuentros, sobre la cantidad de veces que recibió a Richard Cisneros. También creemos que hemos conocido asesores, personas muy cercanas al presidente que no, por los audios, no tienen las calificaciones que uno esperaría de alguien que está en el Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, y menos aún en plena pandemia. Bueno, del Congreso, ¿qué podemos decir? Lo hemos visto todo en los debates, y salvo excepciones, creo que muchos no nos sentimos representados por algunas de esas bancadas. Entendemos que hay que hacer control político, sí, por supuesto, investigar al presidente también, pero hacerlo con algunos de los argumentos que se usaron esta semana es vergonzoso, de verdad, y menos aún en un país de luto. Retomamos nosotros el tema de la pandemia porque la pandemia, como he leído en una publicación, me parece que fue de Economist, uno puede aburrirse de ella, pero ella no se aburre de nosotros. Y la crisis política no detiene la pandemia. Nos acompaña hoy para hablar, nos acompañan para hablar de los avances en la lucha contra el coronavirus, el jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor César Cabezas. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Y el doctor Víctor Suárez, subjefe de esta institución, una institución que es clave para luchar contra el coronavirus, contra las pandemias en nuestro país. Doctores, buenos días. Doctor Cabezas, son ya más de 6 meses desde que empezó esta pandemia. Usted está a cargo de la institución que debe monitorear, según la descripción misma del INS, el avance y aparición de epidemias o virus en nuestro país. ¿Qué han aprendido en este tiempo en lo que a controlar el virus se refiere? Bueno, en primer lugar, lo que hemos visto es que estamos enfrentando a un virus nuevo y que es una pandemia que no la habíamos visto en las últimas décadas. Nos hace recordar la pandemia de 1919, que no la hemos vivido, otras que han sido transitorias como el H1N1, y esta ha sido muy agresiva y que ha obedecido también a la globalización en la que vive el mundo por los medios de transporte, son muy rápidos, de modo que al afectar casi a la mayoría de la población mundial, ha generado necesidades para las cuales no hemos estado preparados. Doctor, pero ya pasaron más de 6 meses, todavía se puede con pandemia nueva, ¿no tendrían ya que haber tenido lecciones aprendidas? ¿Qué han aprendido en el transcurso de estos meses sobre cómo controlar el virus? Sí, no, lo que estaba diciendo es cuando llegó la pandemia acá, ¿no? Y un poco estaba haciendo esa referencia. Sí. Obviamente hemos aprendido bastante. Por ejemplo, al comienzo no teníamos pruebas moleculares, la hemos tenido que ir incorporando progresivamente, de tal manera que ahora, por ejemplo, tenemos pruebas moleculares que se procesan en menos tiempo y se empezó este proceso de descentralización y prácticamente tenemos como 20 laboratorios públicos y más de 42 entre públicos y privados que tienen la capacidad de hacer estas pruebas a nivel nacional. Y eso también hemos aprendido la necesidad de trabajar en forma colaborativa, las instituciones públicas, privadas, las académicas y la comunidad, ¿no? Eso es un aprendizaje que no ha sido fácil en medio de las dificultades. Yo creo que eso se ha aprendido. Lo otro que hemos aprendido es que debemos priorizar la parte de prevención y promoción, que en realidad teóricamente la sabemos, que eso porque nosotros hace muchos años trabajamos en salud pública. El énfasis que se ha dado siempre en salud es a la parte prestacional,
A pesar de eso, hay muchos problemas en la parte prestacional, por ejemplo, en las camas UCI, etcétera. Pero aparte de eso, un tema que es importante destacar y estar preparados para futuras, no solo pandemias, sino epidemias en el país, es la necesidad de fortalecer la capacidad de salud pública, que es la vigilancia, la prevención y control de epidemias. Doctor, cuando usted dice que se están usando ya las pruebas moleculares, ¿quién está haciendo estas pruebas moleculares? Mira, el INS al comienzo era el único que hacía estas pruebas, luego se ha ido descentralizando a las regiones, a Iquitos, Piura, Arequipa, Cusco, etcétera. Y luego los privados también han empezado, y todo el INS lo que hace es facultar a estos laboratorios que cumplan con ciertos requisitos, sobre todo bioseguridad, infraestructura, equipamiento y Pero no lo recursos están humanos. haciendo, no lo están haciendo todavía los privados porque no tienen la autorización aún. No, las pruebas moleculares las están haciendo varios privados, en realidad, las pruebas estándar. Y estas pruebas LAMP que hemos desarrollado, estas son pruebas que se comparten con el sector público. Aún se ha empezado en Callao, Lima, el DIRIS, Lima y también en Moquegua, mañana empiezan a hacerla. Esta es una prueba que se ha desarrollado recién hace 2 semanas, se ha terminado la validación y la estamos compartiendo. O sea, ustedes ya han validado su propia prueba. Así es. ¿Pueden, De hecho, la validación... y no han validado las pruebas de los laboratorios académicos, por ejemplo? Mira, la cuestión es que cuando uno hace una propuesta de investigación, la tiene que desarrollar y hacer los experimentos en su laboratorio. Entonces desarrolla un prototipo, ese prototipo está validado en el laboratorio y luego se pasa a la validación de campo. Nosotros hemos contactado con 6 laboratorios de universidades que tienen estas propuestas. Sí. Hemos proporcionado muestras positivas y negativas para que hagan la validación en sus laboratorios, y ya el tema es que ellos sigan con esos procesos de validación para ponerlo estas pruebas ya a disposición. O sea, en ese sentido, ellos sí tienen que avanzar por ese lado de esa validación, pero ustedes dentro del INC pueden ser juez y parte, o sea, pueden hacer las pruebas y validarlos ustedes mismos. No, es que nosotros nos dedicamos a esto, no es de ahora, ¿no? Es de hace años. El instituto de 1896 ha participado en la erradicación de la viruela, y entonces es algo que en la salud pública muchas veces las entidades privadas no le dedican mucho, y el sector público hace esa labor. Y mira, yo le muestro Pero doctor, no le dedican mucho, hemos leído cartas, hemos visto participaciones de científicos que están queriendo aportar, que están diciendo tenemos este prototipo de prueba molecular rápida, y más bien parece que la lentitud viniera de parte del Estado, del INS. No, en realidad no es así. Nosotros hemos conversado directamente con el doctor Málaga, por ejemplo, No es solo el doctor Málaga, hay otros grupos más. Claro, hemos hablado con la doctora Leguía de la Católica, con todos ellos. Hemos compartido las propuestas que tienen, y nosotros le hemos proporcionado pruebas positivas y negativas para que validen, ¿no? Y ahora está en cancha de ellos, digamos, de que ellos presenten las propuestas finales. Por esto es un proceso de investigación que no es tan rápido, y ellos están en ese proceso, ¿no? Eso es lo que nos llama la atención, creo, los periodistas, ¿no? Que se insista desde el Estado en que todo, en lo que se refiere a los laboratorios académicos, está en su cancha. Esta no es la cancha de todos, no tendríamos que facilitar la cancha para avanzar. Estamos en la cancha, mira, estamos en la cancha peleando contra la pandemia. Ese es el enemigo común, es el coronavirus. Y estamos sumando... Dividir la cancha entre que en este lado de la cancha están los privados académicos y en este otro lado está el Estado, no me parece justo. Que me refiero a lo siguiente, de que las investigaciones, el investigador asume la investigación y la propuesta que tiene, y nosotros estamos apoyando ese proceso y estamos en forma conjunta. Por ejemplo, últimamente hemos hecho una reunión de como más de 20 universidades para hacer la vigilancia genómica. Y eso es algo que, recogiendo las capacidades que tienen las universidades, estamos implementando ese proceso de vigilancia genómica, por ejemplo, que tienen las universidades. Me refiero a la cancha en el sentido de que cada investigador hace la propuesta, la desarrolla, y nosotros lo estamos apoyando para enfrentar en forma conjunta esta pandemia, porque hace falta
la participación de todos para esto. ¿No? Nosotros solos no podemos enfrentar esto y por eso le mencionaba que tanto laboratorios públicos como privados se han sumado también a este esfuerzo para hacer el diagnóstico molecular en el país. Bueno, ellos afirman que no está siendo tan fácil el camino y que la cancha no está tan transitable. A ver, Pau, tú. Sí, si me permiten, perdón, complementar un poquito. En este momento, nosotros tenemos ya, como ya mencionó el doctor, más de 46 laboratorios aprobados. De ellos, por lo menos 14 son laboratorios privados a nivel nacional que ya están desarrollando las pruebas moleculares. Y eso está distribuido en lugares, diferentes lugares del país, no solamente en Lima, ¿no? Tenemos laboratorios privados en Tumbes y en Trujillo, por ejemplo, que ya están empezando a trabajar. Y perdón, son pruebas moleculares no rápidas a las que se refiere usted. Son las pruebas moleculares que se realizan regularmente, dependiendo de la metodología que ellos usen, pueden ser más rápidas o menos rápidas, digamos. ¿Pero se demoran aproximadamente 2 días los resultados o cuánto? No, depende de cada laboratorio, el volumen de muestras que pueda recibir para procesar. El proceso en sí puede durar entre 2 a 6 u 8 horas de repente, depende del volumen de muestras que puedan recibir. Ahora, lo que hemos estado trabajando con los investigadores y con DIGEMIT para poder también apoyar sus iniciativas ha sido trabajar estos lineamientos que salieron hace poco, ¿no? Fue un pedido de ellos el que para poder conocer un poco mejor, con más detalle, el camino que tienen que transitar para validar sus pruebas, pidieron que les orientáramos con algunos lineamientos generales sobre las características que tenían que tener estas pruebas. Y entonces hay que diferenciar dos cosas. Uno, que son los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico, y otro, lo que son las pruebas, los kits de diagnóstico que son para poder, digamos, comercializar. Entonces, en el caso de nosotros, lo que hemos hecho como INS y hemos generado lineamientos y a la vez también hemos podido validar ha sido un procedimiento de laboratorio que se desarrolla dentro de cada laboratorio de forma particular en base a una estandarización de sus procedimientos. El otro procedimiento, lo otro es la formulación, el desarrollo de un kit completo, una cajita que ya viene con todo el producto terminado, y eso sigue un procedimiento de autorización a través de DIGEMIT. De los investigadores, de los 8 investigadores, los 8 grupos de investigación que están en proceso, más o menos la mitad, si no me equivoco, son los que están en camino a esto del kit, a este producto final del kit. Entre ellos, obviamente, Eduard Málaga, Biotech y otros más que están en ese tránsito. Entonces, ellos han tenido ya una reunión con DIGEMIT y con nosotros la semana pasada, después de haber publicado los lineamientos en los cuales ellos tenían algunas dudas sobre el procedimiento que tenían que aprobar, que ellos probablemente entendían que era un poco más largo de lo que realmente era, porque DIGEMIT tiene procedimientos de autorizaciones excepcionales. Claro, sí, pero es que están pidiendo esas pruebas, Pau. Tú tienes sobre ese tema, disculpe que lo interrumpe, doctor, un documento del 29 de junio. Sí, perdón, no se escucha. No, perdón. La comisión de asesores de uno de los grupos que asesora al Ministerio de Salud presentó pidiendo la hoja de ruta. Eso es de julio. Ustedes están hablando que lo han presentado el 15 de septiembre. Me refiero a los tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia deberían verse las maneras, como ha dicho el doctor Cabezas, de buscar flexibilizar algunos mecanismos. Y yo creo que hay 2 mecanismos que no se han flexibilizado todavía, ¿no? Que son los códigos de bioseguridad para que los laboratorios procesen las muestras, lo que les impide acreditarse para procesar las muestras moleculares, y lo que ha hecho que tengamos un número bajísimo de laboratorios que procesan pruebas moleculares a nivel nacional. O sea, Lima, Moquegua, Iquitos, pero son 24 departamentos, ¿no? ¿Hay alguna manera de flexibilizar, de ver otro camino? Porque ya estamos en septiembre. Y si bien... Sí, Paula, sobre ese punto quisiera mencionar de que yo he mencionado algunos por el tiempo, son 46 laboratorios a nivel nacional. De las regiones, les digo, más bien les digo los que faltan, Cerro de Pasco, Madre de Dios y Huancavelica. Esos 3, todos los otros tienen laboratorios de biología molecular y están procesando muestras y el INS les transfiere insumos. Y también se ha hecho un laboratorio móvil que se llama el COVID Mascar, que es en quechua el que busca el COVID, es un camioncito que estuvo un mes en Junín mientras ellos armaban su laboratorio y actualmente ese laboratorio está en Huancavelica. Y a los sitios donde todavía no tienen laboratorios que son más complejos, se les está transfiriendo esta técnica isotérmica, por ejemplo. Moquegua, por ejemplo, mañana ya empieza a hacer esas pruebas y eso también se va a transferir a Madre de Dios y Cerro de Pasco, que es lo que falta.
Y lo otro en relación a nuestra relación con las universidades, yo creo que desde el comienzo hemos tenido contacto con ellos. Yo me acuerdo cuando asumí el cargo el 23 de marzo, buscamos la ayuda desesperadamente porque nosotros no teníamos ni insumos, teníamos a lo más podríamos hacer 100 o 200 por día y era una desesperación. Yo personalmente busqué a las universidades y quienes nos apoyaron con insumos, por ejemplo, el Instituto de la Papa, que era uno de los pocos que hacía pruebas moleculares, la Universidad de San Martín de Porres, la UPC, nos apoyaron en ese momento y nunca hemos perdido ese nexo ni la necesidad de contar con el apoyo. Lo que Doctor, pasa es que hay medidas de ¿Cuántas pruebas moleculares se procesan en el Perú actualmente? ¿Cuántas pruebas moleculares a nivel nacional se procesan? Bueno, en cada laboratorio regional tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer hasta 200 pruebas por día, ¿no? En el INS la capacidad está hasta 6.000, pero se están procesando menos porque la cantidad de muestras que llegan es menor, ¿no? Y ahí también hay que ver el procesamiento, no solamente depende de los laboratorios, ni de los insumos que tengan los laboratorios, sino también de la capacidad de obtención de la muestra. Y estas muestras se obtienen por hisopado nasofaríngeo. Y al comienzo, por ejemplo, había un problema del temor de las personas a tomar las muestras y de las personas también a someterse a esas pruebas. Y esas son limitaciones también que tienen que ver con la llegada de las muestras a los laboratorios y el tiempo. Como ha mencionado el doctor Víctor, estas pruebas pueden durar entre 2 y 6 horas, el procesamiento de la prueba cuando llega al laboratorio, pero el tiempo de demora está en cuándo llega desde que se obtiene hasta que es enviado al laboratorio. En ese doctor, sentido, por eso que usted precisamente está citando esos inconvenientes de que significa la prueba molecular convencional, es que es urgente la prueba molecular rápida, ¿no? Pero parece, o sea, estoy viendo acá un documento del 29 de junio que manda un equipo de trabajo del propio ministerio, entre otros, estaba incluido la ex ministra Patricia García, donde se dice el 29 de junio sobre las pruebas moleculares, se necesita que de una vez y en paralelo el DIGEMIT y el INS se pongan de acuerdo en los requerimientos y procesos para poder tener las pruebas a disposición sin perder más tiempo. Y esto seguía pendiente el 20 de julio, que se le dirige la carta a la ministra. O sea, hay una demora natural en el Estado, pero en este caso, ¿no debería acelerarse todos los tiempos en esta pandemia? O sea, ustedes se reúnen, sí, pero no parece que hubiera... No, compartimos totalmente tu preocupación y como, por ejemplo, te pongo un ejemplo y creo que ojalá no se moleste Mariana Leguía de la Católica. Ella, o sea, un investigador cuando propone algo lo desarrolla y se necesita compartir, con ella hemos compartido muestras positivas y negativas y ella ya tiene un prototipo, por ejemplo, para determinar el RNA pregenómico, o sea, que nos indique que si el virus se está replicando o no, porque ahora, por ejemplo, hay el tema de que si hay infección secundaria y queremos saber si el virus se replica o no, porque el PCR puede salir positivo después de las 2 semanas y en realidad ya no es que el virus está vivo. Por ejemplo, ella desarrolló esa técnica y ella ya lo tiene. Entonces, lo que estamos haciendo es con ella validarlo con los cultivos virales que tenemos y no hemos tenido ningún problema, ¿no? Yo creo que nuestra posición siempre ha sido de trabajar colaborativamente y no había ningún impedimento para el avance de la investigación. Entonces, Este tema de la regulación sí es un asunto, como dice el doctor Suárez, de que si uno quiere comercializar un reactivo, la autoridad sanitaria es el DIGEMIT. Entonces, se validan las pruebas y se presenta, puede ser un nacional o un extranjero, pero para que las pruebas se utilicen ya comercialmente tienen que ser ingresados por ahí. Pero si por ejemplo, si esta doctora Mariana nos dice, mira, yo ya tengo esta prueba validada, se lo doy al Estado para que ustedes lo usen y nosotros lo usamos con todo gusto, no tenemos ningún problema. Y en eso estamos trabajando y esa es nuestra voluntad, Josefina. No es que nosotros nos opongamos ni estamos en competencia con nadie. Nuestra competencia es contra el coronavirus.
la competencia El contra nuestro- el coronavirus, pero da la impresión claro, que puede haber una... es la impresión, pero No solo no solo la impresión, no solo la impresión, es lo que vemos en el terreno, que no hay las pruebas moleculares suficientes para hacer un diagnóstico efectivo de los casos que tenemos. Y por eso seguimos contando la epidemia, y esto es trágico, en función de muertes y no de personas contagiadas. Entonces, no estamos aún en un buen momento y tenemos una cifra durísima en lo que es el número de no, muertos por 100.000 habitantes en nuestro país. sí, de acuerdo, compartimos contigo. El esfuerzo lo hemos venido haciendo desde el comienzo de esto. Y otra cosa también es que, y eso es como que se ha laboratorizado la pandemia, ¿no? Si ustedes ven los casos de Estados Unidos y Europa, tienen millones de pruebas que han hecho, pero eso no altera el resultado, digamos, si es que no hay un uso racional. Nosotros tenemos 30 años trabajando en estos problemas y el enfoque es de que cuando hay una epidemia hay tres componentes importantes. Uno es el conocimiento epidemiológico, los aspectos clínicos, y el laboratorio es complementario. Y lo que hemos aprendido, contestando a tu pregunta inicial, de que, por ejemplo, si el virus entra a una casa, y sobre todo en aquellas casas donde no tenemos habitaciones separadas ni para aislarnos individualmente, como en los conos de Lima o en las regiones, si entra el virus a una casa, prácticamente toda la familia o los integrantes de esa casa se van a infectar. Entonces, lo racional es hacer las pruebas moleculares si se diagnostica a una persona y al día siguiente o un miembro de la familia empieza a hacer síntomas, asumimos que es, y más nos preocupamos por su evolución, y ahí sí se le da un pulsoxímetro para que esa persona, ni bien baje su presión de oxígeno de 94, pueda ir a un establecimiento donde hay oxígeno. Y o sea, el enfoque debiera ser pensando en la salud de la persona y que su evolución sea buena. Y si va bien, entonces no necesita ir al hospital. Entonces creo que el tema no solamente son las pruebas, sino la estrategia como para evitar que la gente llegue a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos teniendo un diagnóstico no solamente laboratorial, sino clínico y un seguimiento. Y eso lo dimos como médico, porque a mí me llaman muchos amigos, familiares, etcétera. Yo estoy más tranquilo cuando le digo su pulsoxímetro, cómo está, el oxígeno está menos de 94, más de 94, yo estoy tranquilo, pues si hago un diagnóstico en una casa de uno, los demás hay que asumir. Y esas son estrategias que se están aplicando, y esas son las que también están dando resultados. Pues está bien el diagnóstico, estamos trabajando en eso con todas las limitaciones que ha habido y en forma conjunta, ¿no? Y como le digo, en el caso de las universidades, el tema fundamental es la bioseguridad. Entonces, estas pruebas tampoco se pueden hacer a libre albedrío, porque necesitamos medidas de bioseguridad para evitar que las personas que manipulan estos virus, que son altamente infecciosos, se contaminen o contaminen al ambiente, ¿no? ¿Y esas medidas de bioseguridad sí las tiene el Estado? Claro, mira, yo estuve hace 2 semanas en Abancay, que es un departamento que está muy abandonado por mucho tiempo. Para mí ha sido una satisfacción. Yo he llegado después de 20 años porque instauramos un plan de eliminación de hepatitis en esa zona. Ahora tiene un laboratorio de biología molecular y yo les puedo mandar las fotos, que es un orgullo para nosotros, los peruanos, de que regiones que antes estaban en el olvido ahora tienen esas capacidades, y ellos tienen, por ejemplo, la hepatitis B, que produce cáncer, cirrosis. Claro. Y ellos van a Sí, poder usar esos laboratorios para otras etiologías, y creo que esa es la pero ganancia de esta pandemia. No, pero doctor, así es, pero aún así es insuficiente. José, un segundo. No, doctor, pero lo que no, estamos de acuerdo en que hay que hacer una atención comunitaria, hay que hacer, digamos, pulsioxímetros, hay que hacer, obviamente, una mirada mucho más global al problema, y no es un tema de ponerlo el tema solo Laboratorizar. Laboratorizar la pandemia. Que están poniendo la carga no solo en el área científica, sino también están como que ellos, hay un tema, aparte hablan como si fuera el interés comercial, como si fuera algo, no sé, malo, oscuro, qué sé yo. O sea, lo digo, ¿cómo se ve? Lo que sí quiero preguntar es que lo que está claro es que no se está haciendo, para una buena vigilancia sanitaria, 30.000 pruebas moleculares en el país, porque estamos hablando de asintomáticos. O sea, esto de acá no es solo, o sea, no es solo es que tengas o tú desarrolles el virus, sino que
gente que sea asintomática sigue contagiando. Y por eso sirven las pruebas moleculares. Y por eso es, digamos, es este tema de que todavía en Perú, luego de tantos muertos, no tenemos a nivel nacional un Estado que pueda canalizar todo lo que han investigado los científicos y llevar unas moleculares rápidas. A eso nos referimos cuando estamos... No, está bien, Paula. Mira, si, por ejemplo, cualquier investigador nos diga, mira, he desarrollado esta prueba, está validada, úsenla, nosotros la usamos, la replicamos y no hay ningún problema. Estamos abiertos a esa posibilidad. Hasta el momento no hemos recibido eso y estamos apoyando al desarrollo. Por ejemplo, para nosotros sería ideal de que alguien me diga, mira, he validado esta prueba en muestras de saliva que no necesitan hacer hisopados y que en 15, 20 minutos tengo un resultado. Eso es lo ideal. Y si tuviéramos eso, encantados de incorporarlo al sistema, ¿no? Mientras tanto, tenemos que trabajar con las pruebas y los sistemas que tenemos. Y eso se ha tratado de hacer descentralizando a las regiones. O sea, Es insuficiente, obviamente, pero si hubiera una alternativa de que algún grupo nos diga, mira, tenemos esta prueba validada y que lo incorporen al sistema público o privado, nosotros encantados, nosotros no tenemos ninguna limitación para eso. Es que no me queda muy claro. Por ejemplo, Sí, veo un tuit de la agencia andina que dice: más de 400 adultos mayores reciben pruebas COVID-19 en el Callao. Especifica que son pruebas moleculares. ¿Quién está haciendo estas pruebas en el Callao? ¿Están validadas? La DIRIS, el Laboratorio Regional del Callao. Nosotros le hemos transferido la tecnología para que ellos lo utilicen. Se les capacita, se les da los insumos y ellos lo desarrollan. ¿Por qué están validadas estas pruebas del INS y no pueden estar validadas también para pruebas de diagnóstico las pruebas que están presentando las universidades, los más de 7 u 8 grupos? Por eso, Josefina, mira, te digo, nosotros estas pruebas lo hemos trabajado varios meses atrás, no es que lo hemos hecho ahora. Igual los investigadores... Están varios claro, meses. entonces Sí, claro, cuando ellos, por ejemplo, uno de los investigadores nos dice, ya mi prueba está validada en el laboratorio, lo trabajamos juntos, si gustan el trabajo de campo, porque podemos hacerlo, eso esperamos y en eso estamos. Nosotros no nos oponemos ni hemos limitado a nadie. sí. A nadie hemos limitado la validación de sus pruebas. Al contrario, estamos ayudando. Es que no me queda muy claro ese punto. A ver, o sea, el INS valida a las universidades, las pruebas de las universidades. No, pero ¿quién valida las pruebas del INS? ¿El mismo INS? Mira, no. los investigadores ellos mismos validan las pruebas. Nosotros lo que le damos son las muestras. Por ejemplo, ellos, un grupo desarrolla un prototipo y tiene una forma, una metodología, y todos ellos quieren saber si su metodología capta los positivos, negativos, y nosotros le compartimos las muestras que tenemos para que ellos validen internamente en su laboratorio. Ese es el proceso de investigación. Y una vez que en su laboratorio ellos, por ejemplo, yo le doy 100 positivos, 100 negativos, y me dice, mira, 99 de los que me da positivos coinciden y los negativos, todos son negativos en mis pruebas, entonces yo estoy demostrando que mi prueba es similar a la que se hace con lo estándar. Entonces, pero como eso es en el laboratorio, decimos, el siguiente paso es vamos a ir al campo a tomar muestras de las pacientes y nuevamente hacemos eso. Y en esa etapa están, en ese proceso están. Nosotros hemos hecho, así como ellos han hecho, nosotros también tenemos la urgencia de tener esas pruebas y hemos desarrollado con los investigadores que tenemos. O Pero sea, es una lástima paralelamente. que de nosotros y ellos. Josefina, pero Josefina, si me permitieras explicar un poquito. Como dijimos, sí, hay un grupo de investigadores que están tratando de tener un kit final, un producto final terminado que pueda ser entregado y distribuido. Ese producto, ese kit, tiene que caminar a través de DIGEMIT. DIGEMIT es quien le da la autorización. Ahora, DIGEMIT tiene desde años, desde que se creó la Ley General de Medicamentos, desde los años 2008 o 2009, un mecanismo que se conoce como la autorización excepcional de emergencia, que está vigente ya más de 10 años y que puede ser utilizado para ser autorizado cualquier procedimiento diagnóstico.
Es más, eso se le ha explicado ya a los investigadores, miren, este es el camino, esto es más, con resultados preliminares de sus resultados, de sus investigaciones, ellos ya pueden solicitar la autorización excepcional. Les hemos hecho ver a todos los investigadores, a todo el grupo de investigadores, este es el camino, acá está, esta es la autorización excepcional, no necesitan terminar todo su estudio para poder Claro, presentar evalúa el DIGEMIT, pero las reglas, ¿quién las pone? DIGEMIT. ¿No las ponen ustedes? Nosotros lo que hemos puesto en los lineamientos que han salido publicados ha sido cuáles son los criterios que debería cumplir una prueba para decir que es una buena prueba de calidad y de diagnóstico, es decir, que tenga capacidad de reproducibilidad, repetibilidad, sensibilidad analítica, robustez, etcétera, etcétera. Que eso está escrito en todos los libros que hablan de pruebas diagnósticas en el mundo y son estándares internacionales, no las hemos inventado nosotros. Por Pero eso, lo que quiero decir es que hay un mecanismo que existe hace años para hacer autorización excepcional. DIGEMIT está simplemente esperando que los investigadores concluyan sus investigaciones y presenten sus expedientes para poder ser aprobados. DIGEMIT nos ha pedido así que como es un tema especializado, nosotros INS le apoyemos en la evaluación cuando vengan estos expedientes. Pero tanto DIGEMIT como nosotros estamos a la espera de que se presenten esos expedientes, esas propuestas. Nos digan, ya este es el producto, ok, lo validamos. A la espera estamos todos los peruanos y Pero esto lo han entregado el martes pasado, el 15 de septiembre. O sea, estos lineamientos recién lo han entregado ahorita. No, el mecanismo de autorización excepcional existe en la Ley General de Medicamentos. En la Ley de Medicamentos existe hace mucho tiempo. Los lineamientos o la hoja de ruta de estos 8 grupos de investigadores se los han entregado el martes. Son lineamientos que ellos nos han pedido. O sea, son lineamientos... No, pero que quede claro, ¿qué fecha entregaron los lineamientos a los 8 equipos investigadores? Sí, es la fecha que tú dices, pero son lineamientos, claro, que ellos nos han pedido, ellos nos pidieron en una reunión que tuvimos con ellos 2 semanas antes, me dijeron, mira, yo quisiera que ustedes nos precisen algunos temas sobre cómo es que se valida. Allá dijimos, se valida evaluando reproducibilidad, repetibilidad, robustez, sensibilidad. Nos gustaría tenerlo escrito. Muy bien, recojamos lo que dice la literatura internacional, no nos hemos inventado nada. Esto dice la literatura internacional, estos son los criterios de evaluación de una prueba de laboratorio. Y eso es lo que se ha publicado sencillamente, pero repito, el mecanismo de autorización excepcional rápido existe desde la década pasada, no estamos inventando nada ahora. Ahora, existe la voluntad del Estado en general de aligerar trámites. Un ejemplo de esto también son los ensayos clínicos. Anteriormente, para aprobar un ensayo clínico demorábamos meses en el país. Con motivo de la pandemia y la aparición de nuevos medicamentos, como fue el inicio en marzo, abril, y ahora la aparición de los ensayos de vacunas, hemos desarrollado toda una metodología para poder hacer aprobaciones rápidas de ensayos clínicos. Lo que antes duraba 3 o 4 meses, ahora puede durar entre 1 a 2 semanas. Si los protocolos no tienen observaciones, los investigadores levantan rápidamente las observaciones, hasta en 1 a 2 semanas se puede aprobar ya un ensayo clínico. Y ya tiene un ensayo clínico. Eso afecta la eficacia y la protección de los ciudadanos que participan en los ensayos clínicos. ¿Y por qué entonces se demoraron tanto en decir que la hidroxicloroquina no se aplicaba? No, la hidroxicloroquina ha pasado por todo un proceso de evaluación. Las decisiones que se toman... Comenzó a recetarse desde el inicio de la pandemia y recién la ministra la ha descartado hace pocos días. Claro. A ver, nosotros decimos siempre, las decisiones se toman con fecha. O sea, en un momento tú tienes una evidencia disponible y una opinión de expertos que te dice esto, y en otra fecha diferente tienes otra evidencia diferente y una opinión de expertos que valida de manera diferente la evidencia. Cuando empezamos la pandemia, había evidencia que sugería que podía funcionar la cloroquina, y la opinión de los expertos que han manejado cloroquina y que han manejado el COVID te decía, mira, esto puede ser que ayude a los pacientes. El riesgo es muy bajo. Nuestro balance de riesgo-beneficio amerita que probemos en usar cloroquina. Pero en tanto, sigamos expectantes a la nueva evidencia que vaya surgiendo en el camino. Eso ha sido entre marzo y abril. Estamos ahora agosto, septiembre, ha surgido nueva evidencia, nueva información científica, se ha acumulado más experiencia, y entonces los comités de expertos y la evidencia científica empiezan a cambiar. Ahora, pero ya había recomendaciones de los médicos que estaban atendiendo a los mismos pacientes con COVID que llegaban habiendo estado sobremedicados. Por ejemplo, en la ivermectina, ¿sí se sigue recomendando? ¿Hay alguna evidencia científica que compruebe que es efectivo? A ver, las decisiones en salud pública en general son decisiones complejas. Entonces, nosotros usamos usualmente una metodología que se conoce la metodología Gray, en la cual tomamos por un lado la evidencia científica dura, que es un ensayo clínico que me dice la eficacia y seguridad de un medicamento,
tomo la opinión de los expertos y otro tipo de evidencia que me valora el riesgo-beneficio, la valoración económica de la intervención, los valores y preferencias de los pacientes frente a una situación tan incierta como la del COVID, y otros aspectos más como es, por ejemplo, la capacidad de respuesta a la organización de los sistemas de salud. Haciendo una valoración de eso que es coyuntural, tiene una fecha, tiene un momento específico en el cual se toman esas decisiones, es que se decide, empecemos a dar esto. Posteriormente, uno puede reevaluar sus decisiones con la nueva evidencia, con la nueva experiencia, o con todo lo que hemos ido recorriendo en el camino, y se pueden replantear las decisiones. Los procesos no son perfectos, somos humanos. Pero son bastante largos, doctor, son muy largos. Recién la hidroxicloroquina se ha desechado hace días, cuando ya no se recetaba en la gran mayoría de países, y la ivermectina seguimos recetándola. ¿Por qué? Bueno, nosotros seguimos todo un proceso de validación, no son decisiones unipersonales ni específicas de una sola persona. Tenemos comités de expertos que son los que validan y evalúan cada una de estas decisiones y les apoyamos con la revisión de la mejor evidencia científica disponible para tomar estas decisiones. Y con la mejor evidencia científica disponible, ¿usted puede afirmar que está científicamente comprobado que la ivermectina sea efectiva para tratar los casos leves de coronavirus, de COVID? Yo entiendo que el comité científico, el comité técnico, el comité de expertos, mejor dicho, cuando hizo esta valoración, balanceó sobre todo lo que es riesgo-beneficio. Se dijo, ¿cuál es el potencial beneficio y cuál es el riesgo para estos pacientes? O sea, no la efectividad. No. Es que el potencial beneficio se refiere a la efectividad. O sea, nosotros tenemos, las decisiones se toman con mucha incertidumbre en todos los aspectos. O sea, no hay medicamento que sea totalmente seguro o totalmente eficaz. No, pero totalmente eficaz. Pero este caso no es la ivermectina, no me queda muy claro, según las evidencias científicas, no la opinión de los expertos. No, pues, es que las decisiones se toman de forma colaborativa y con muchos criterios que se suman. No es solamente un criterio que se toma en cuenta. Y te digo, todos los medicamentos tienen beneficios y también tienen riesgos. Hasta el Panadol, el famoso Panadol que todos tomamos, también tiene efectos severos cuando uno no lo toma de forma adecuada. Y tampoco no es 100% efectivo. Entonces, cuando un médico, un profesional de salud toma una decisión, tiene que hacer un balance de los riesgos y los beneficios. ¿Ah? No, sí, está todavía el doctor Cabeza, no se preocupen. Bueno, hace un balance de los riesgos con la ivermectina, porque las zonas que más ivermectina han tomado son donde mayor caso de muertes han habido, ¿no? Entonces ahí está el doctor Celis, por ejemplo, que dijo que el problema con la ivermectina y la hidroxicloroquina fue también que muchas personas, por falta de información, lo tomaban como una especie de escudo, ¿no? O pensaban que tenían menos carga viral y entonces podían seguir haciendo su vida normalmente, ¿no? Sí, entonces, esos son mensajes que nunca ha transmitido el Ministerio de Salud. No los ha tampoco sabido aclarar, ¿no? Entonces, creo que ha habido un peligro ahí, y además destinar tanto esfuerzo y tantos recursos en revertir ivermectina, hidroxicloroquina y pruebas rápidas. ¿Cuántas, un poco para ir cerrando ya la entrevista, falta lo de las vacunas, ¿no, Pao? Para terminar el tema de las pruebas moleculares, que creemos, por lo que hemos leído, que son importantes, sobre todo si viene una segunda ola, y además tomando en caso que hay pues casos asintomáticos y que contagian. ¿Cuántas pruebas moleculares puede hacer el Estado y cuántas se necesitan en el país para que colaboremos todos? Mira, en este momento con los 46 laboratorios que están aprobados, si los ponemos a trabajar en su capacidad máxima, podemos hacer en este momento 12.000 pruebas moleculares diarias, si es que todos se ponen en marcha a trabajar. Ahora, eso depende mucho también del momento específico de la epidemia en la cual se encuentre también cada región. En este momento, como ya lo mencioné otra vez, la epidemia está en cierta manera bajando la tendencia, el número de muestras que nos llegan a los laboratorios ha bajado, pero la capacidad instalada existe. Y a medida que vayamos aprobando más laboratorios, vamos a ir aumentando nuestra capacidad de producción. Tenemos 46 aprobados, tenemos 4 más, o sea, vamos a llegar a 50 probablemente ya la próxima semana, y tenemos 14 laboratorios más que ya están en proceso de aprobación también. Entonces nuestra capacidad sigue creciendo, nos seguimos preparando, no nos estamos confiando. Si bien están bajando el número de casos y el número de muertes, nos seguimos preparando ante una posible repunte o rebrote, como se le conoce, y que nos encontrará mejor preparados en este momento. Y ese es el trabajo que están haciendo, no nosotros, sino las regiones. O sea, todos estos 46 laboratorios se están desarrollando con inversión de las propias regiones, con el esfuerzo. Lo que ha mencionado el doctor Cabeza de Apurímac realmente es notable. Es un laboratorio de primer mundo, si ustedes lo pudieran conocer con todas las condiciones que se han creado, y ese ha sido un trabajo, un esfuerzo de la región, en donde nunca antes había un laboratorio a ese nivel. Estamos llegando a las zonas más pobres del país con capacidad tecnológica
de punta. Eso Ahora, va a ser el legado que va a quedar al país después de esta pandemia. mencionó el de Moquegua también. Ahora, hay un tema con respecto, ¿no?, a las vacunas y que están ya en la fase 3, las que han comenzado, ¿no? Después tenemos entendido que luego, como parte de esta fase 3, para evaluar esa fase, se necesita hacer cultivos en laboratorios para ver si funcionan los anticuerpos, ¿no?, dentro del laboratorio, cultivos celulares. ¿Estamos en posibilidad de hacer esos cultivos aquí en el Perú? Su micrófono está apagado, doctor. Doctor, no lo oímos, doctor Cabezas. No lo oímos. Ay, de repente usted, doctor. Sí, lo voy adelantando mientras el doctor va poniendo su micrófono. Pero ahí es. Ahí está. Mire, no sé si me escucha. Sí, El 2005 se inauguró el laboratorio de biomedicina, que es el de bioseguridad 3. En ese laboratorio que está en Chorrillos, se aisló el virus ya hace un buen tiempo en el Perú, este coronavirus, y se han hecho cultivos celulares y se tiene la capacidad. Este laboratorio... ¿Ya aislaron el virus y ya tienen la prueba, la capacidad? Claro, nosotros hacemos los anticuerpos neutralizantes para evaluar la respuesta no solo a la vacuna, sino a las infecciones. Y en ese sentido hemos trabajado también en forma colaborativa con el doctor Simic y con el laboratorio Farbet, que tienen un candidato de vacuna. Han empezado a hacer sus estudios experimentales y estamos apoyando en evaluar los anticuerpos neutralizantes que puedan producir estas vacunas. Y en ese proceso también estamos apoyando, como ustedes verán, hemos desde el comienzo apoyado estas iniciativas y sería ideal tener una vacuna nacional. Ahora, ¿tiene la capacidad para procesar con esos cultivos celulares las miles de pruebas que van a haber que se están haciendo los voluntarios? No. Son dos cosas diferentes. Nuestro laboratorio va a evaluar los anticuerpos neutralizantes que nos lo pidan, ¿no? Pero en el caso de los ensayos, en este caso, los estudios preclínicos. Los estudios clínicos, no, mire, los ensayos clínicos vienen con protocolos internacionales que lo elaboran los productores de la vacuna. En este caso, por ejemplo, Sinopharm, AstraZeneca, Janssen, todos ellos tienen protocolos internacionales validados. Entonces, si uno quiere comparar la respuesta de la vacuna en población brasileña, europea, norteamericana, peruana, si todos somos seres humanos, nuestra respuesta es similar. Entonces, los protocolos internacionales que se realizan en este caso en vacunas deben evaluarse los anticuerpos o la respuesta inmune celular con métodos estandarizados y únicos, de manera que puedan ser comparables. Si cada país hiciera los análisis, podrían haber variaciones en los métodos o en las capacidades. Entonces, estos laboratorios internacionales que están haciendo ensayos clínicos, todas las muestras lo procesan en un solo sitio para que estos resultados sean comparables. Ese es un requisito que ellos establecen para que los resultados sean estándares y comparables en las diferentes poblaciones del mundo. En el caso nuestro, lo que colaboramos son con los ensayos preclínicos, o sea, aquellos que todavía están experimentos con animales que todavía no han pasado los ensayos clínicos. Y eso, en el Perú hay un candidato de vacuna que está en esa etapa de preclínica y eso, no es que nosotros podemos hacer miles de pruebas porque ellos obviamente no van a solicitar esas pruebas a nosotros porque tienen ya sus laboratorios en sus países de origen donde van a evaluar las muestras de todo el mundo. Entonces, ustedes se han aislado del virus, pero no pueden hacer estos cultivos celulares aún para verificar la fase 3 del ensayo de las vacunas. No, el rol del Instituto Nacional... Cada laboratorio que tenga su vacuna. Ellos colectan las muestras de las personas y las evalúan en los laboratorios que ellos tienen estandarizados a nivel mundial. Eso es la regla de juego que tienen los laboratorios internacionales. Nosotros tenemos los virus ya cultivados, están haciendo estudios genotípicos, estudios moleculares, son otra cosa,
pero estamos dispuestos y seguimos apoyando los ensayos preclínicos, estos estudios experimentales de vacunas peruanas que puedan tenerse como candidatos. Este es otro tema para las vacunas peruanas, pero para las vacunas que estamos internacionales, entonces ellos mismos van a hacer la validación de la fase 3. Y fechas entonces, si eso es así, significa que demora aún más, porque entonces tenemos que esperar esta etapa para que se pueda aprobar. ¿Cuándo calcula usted entonces, sin apresurar trámites, que podamos empezar a vacunar por lo menos a los más vulnerables, a los más expuestos en nuestro país? Bueno, hay ensayos clínicos que se están haciendo fuera del país y otros que están haciendo dentro del país. Hay algunos laboratorios que están pensando o proponiendo que sus vacunas finalmente puedan estar en el primer trimestre del próximo año. Terminada la fase 3, paralelamente, varios de estos laboratorios están ya en la fase de producción, esperando que los resultados de los ensayos clínicos les sean favorables. Entonces, para que una vacuna sea utilizada, debiera pasar la etapa de ensayos clínicos de fase 3 y que muestre seguridad y eficacia. Seguridad significa que no tenga efectos adversos serios, ¿no? Y la eficacia significa que produzca anticuerpos y una respuesta inmune celular que impida la infección. A ver, Pau, ¿tú tienes una pregunta? Ya para cerrar la entrevista, es entonces, en 6 meses de pandemia, el INS y el MINSA, ¿qué enseñanzas han recogido y qué cosas podemos esperar los peruanos, que no haya más burocracia, más lentitud, y que por favor no sigamos contando muertos sino contagiados? Quisiera cerrar la entrevista con una pregunta puntual. ¿Qué han aprendido en esos 6 meses ambos, ustedes dos? Sí, bueno, lo importante es el trabajo colaborativo, ¿no? Entre todos los que tengan que aportar y que se ha hecho el esfuerzo, de repente es insuficiente para las necesidades que se tiene, pero yo como médico y que vivió muchos años en este tema de ver epidemias, veo que no hay que olvidar este enfoque epidemiológico clínico y el laboratorio como complemento. Y eso es algo que hay que discutirlo aún más y estar preparados. Y creo que lo que aprendemos es la necesidad de estar unidos, no solamente frente al riesgo biológico, sino frente a los temas sociales, ¿no? Y también yo, para terminar, quería sintetizar eso, de que este COVID-19 ha venido en 2 presentaciones. Una forma de presentación es el virus, que inflama y daña el organismo, y otra forma como una oscuridad que inflama el alma, ¿no? Y si ustedes ven, la conducta de muchas personas no es la misma que en épocas en que no había esta pandemia, y creo que hay que hacer ese aprendizaje, ¿no? De los aspectos biológicos y también de los aspectos sociales, y esto es un tema que nos ha puesto al descubierto todas las brechas que tenemos. Y yo sintetizaría también en este tema de las inequidades que han descubierto o que ha puesto en esta pandemia, nos ha manifestado ese problema de inequidades que tenemos y que nos ha puesto pues, en una situación un poco más vulnerable que en otros países. Y otros países, pese a tener todos sus sistemas sanitarios en buenas condiciones, imagínense, han sido totalmente afectados, y acá con las inequidades esto se ha visibilizado aún más, ¿no? Yo creo que la conclusión es que debemos trabajar todos juntos y el enemigo común es el coronavirus. Así es, y que no podemos hablar de expertos en una enfermedad, un virus como este, que creo que hay que escuchar de todos, ¿no? Ahora, doctor, una duda nomás cortita que me quedó. ¿Las pruebas rápidas se van a seguir usando como pruebas diagnósticas? Porque también complican bastante el tema de los trabajos, ¿no? Estas pruebas que no son certeras y que pueden dar... Mire, sobre eso también, mire, yo les he mostrado, no sé si ven esto, es un típico de que nosotros producimos hace 10 años unas pruebas para dengue, ¿ya? Y que la producimos y que lo compartimos con los países de la región. Entonces, las pruebas tienen su momento. O sea, en la primera semana de la enfermedad no hay anticuerpos. Los anticuerpos aparecen después, a la segunda, tercera semana.
Entonces, si yo aplico una prueba en la primera semana, es evidente que no va a encontrar anticuerpos, y entonces la prueba molecular se aplica a ese momento. Pasada la semana, también los virus desaparecen y aparecen los anticuerpos. Entonces, ahí, por eso mencionaba la racionalidad en el uso de las pruebas, ¿no? No es una ni otra, sino el momento en que se aplica. Evidentemente, para ver la transmisión y hacer un diagnóstico oportuno, las pruebas moleculares en la primera semana. Pero muchos de los pacientes llegan al quinto, sexto, séptimo día, donde ya la carga viral baja y la prueba molecular puede ser negativa, y ahí entra a tallar la otra. En este momento se está haciendo todos los esfuerzos para mejorar la capacidad de las pruebas moleculares. Las otras serían complementarias cuando sean necesarias, y esa es un poco la idea de que hay que usar las cosas en el momento que sean. Es lo mismo que los corticoides. Son maravillosos cuando se usan en la etapa inflamatoria, pero si uno lo usa en los primeros días de la enfermedad, puede matar al paciente. Entonces, esa es la racionalidad con la que debemos usar tanto las pruebas diagnósticas como la terapia de los pacientes. No entendí, se van a seguir usando entonces las pruebas rápidas, pero no como Va diagnóstico. a ser complementario, pero la prioridad son las pruebas moleculares. Y para temas laborales, por ejemplo, para que las personas puedan volver a trabajar, ¿qué pruebas se Mira, sobre eso también una cosa muy precisa, Josefina. Se ha discutido bastante este tema. Lo que se ha demostrado es de que si uno hace cultivos de los virus y PCR, este virus desaparece a los 10 días, de tal manera que una persona que ha tenido la infección a las 2 semanas, si está asintomático, debiera retornar a trabajar porque ya no tiene riesgo de infectarse. Si está asintomático, debiera volver a trabajar sin necesidad de ninguna prueba. Porque si no, esto también ha pervertido la cosa de que mucha gente se inventan resultados, por ejemplo, y los venden. Pero lo que se ha demostrado científicamente es que a las 2 semanas la persona puede retornar a su centro de trabajo sin el riesgo de transmisión, evidentemente si está asintomático. Y eso se ha discutido bastante, y la conclusión del grupo de expertos que apoya al Ministerio de Salud, eso es una decisión que se ha tomado. Se habla de un 60% solamente de eficacia en las pruebas rápidas, ¿es así? No, como te digo, obviamente si se aplica en la primera semana, estas pruebas van a estar negativas, pero después de la segunda semana su sensibilidad llega hasta el 80-90% después de la segunda semana. Igual las pruebas moleculares en las primeras semanas, su sensibilidad es alta, pero después también va reduciéndose, ¿no? Entonces la idea es aplicar de manera razonable y en el momento adecuado las pruebas que están disponibles. Wow. Bueno, no, muchas gracias por la entrevista, gracias al doctor Suárez, doctor Cabezas, y hasta una siguiente oportunidad en Diarios de Pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Esperemos gracias. que cuando los entrevistemos Somos uno contra el coronavirus. Por supuesto, claro, estamos todos en la misma cancha. En verdad estamos en la misma cancha y nos encantaría que cuando nos volvamos a entrevistar ya estén todos, digamos, estén las pruebas moleculares caminando, los laboratorios y todo. Ojalá que se pueda hablar de esto en con resultados. Vamos a compartir incluso antes, yo creo que el rol de ustedes es importantísimo porque nos permite llegar a la población, y el mensaje de ustedes es muy importante en esta etapa de pandemia. Okay. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, eran los doctores, el jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Cabezas, y el subjefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Suárez, hablando con nosotros en Diarios de Pandemia. Nos hemos extendido un poco, pero era porque queríamos aclarar. Muchas gracias, señores. Este panorama, ¿no? Si bien es cierto que están bajando el número de personas que mueren por el coronavirus, tampoco se puede descartar una segunda ola, como estamos viendo, por ejemplo, en países como España, y de ahí la necesidad, sobre todo, del rastreo y las pruebas. Pau, nuestro siguiente invitado. Está por ingresar el doctor Castañeda, médico infectólogo, y que ha desarrollado un proyecto comunitario de atención al COVID-19. Sí, y que hace el hincapié en hacer el control
antes de la hospitalización, ¿no? Y antes de que aparezcan, por supuesto, los síntomas, y cómo trabajar en conjunto con la comunidad. ¿Ya trabajamos aquí? ¿Está el doctor con nosotros? No. Yo creo que no. No, pero es un tema. Acá tengo yo el informe del doctor, y lo que reitera es en esta necesidad de la atención a primer nivel en lo que es este combate al virus, y que por supuesto implica rastreo también. Es una manera de controlar a través de familias, de cuadras. Por ejemplo, se habla de una persona que sería el vigía de 10 familias, y que entonces él sería el que reporte si hay